Bueno, mi nombre es Cristian Camilo Caicedo Winkowski. Tengo el código 2018-2578131. El nombre de mi compañero es Diego Rodríguez Tierra Adentro. Su código es 2018-2578072. El primer punto, pues básicamente era hacer un ejemplo de reunión natural, más conocido como join, en el lenguaje maíz SQL, perdón. Entonces, pues mi ejemplo así del primer punto, entonces fue escoger el código y el estudiante, o sea, perdón, escoger la tabla matrícula y la tabla estudiante, ya que para hacer un join necesitamos que se repita una columna en ambas tablas. En este caso es el código de estudiante. Entonces aquí llene, llene los datos de ambas tablas. Estos datos no tienen nada que ver con el, ¿con el qué? Con el tercer punto. La reunión natural. Entonces escojo, bueno, selecciono el nombre de la tabla estudiante y selecciono la casilla semestre de la tabla matrícula. Entonces hago el from, que es el estudiante inner join con matrícula on. Aquí ya es el estudiante por código estudiante, o sea, aquí ya pongo el estudiante y la matrícula con la respectiva, con el respectivo código estudiante. Lo que va a hacer es encontrar estos datos y unir el nombre con el semestre, que son las casillas que quiero mostrar. Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Cristian Camilo Winkowski y yo, quien está hablando, Diego Alexander Rodríguez Sierra Adentro. Para empezar, antes de hacer el parcial, analizando, notamos que las tablas del diagrama tienen atributos y las llaves foráneas en las relaciones son iguales. Al igual que podemos ver los nombres de estudiante, profesor, asignatura, el código de profesor, asignatura y estudiante, y la relación, la llave foránea de código de asignatura en la tabla enseña y la tabla matrícula. Entonces, ¿qué pasa? Al empezar a operar entre las tablas, en el motor de bases de datos nos va a botar error, ya que pues va a existir ambigüedad porque tienen el mismo nombre. Entonces lo ideal que hicimos y lo principal que hicimos fue modificar el diagrama, pero lo único que modificamos fue cambiarle el nombre a los atributos. Aquí se puede ver bien que el código del profesor ya no es el mismo de código estudiante, o sea, ya tienen diferente nombre en el nuevo diagrama, al igual que código asignatura en enseñar y matrícula, y en matrícula código asignatura la llave foránea, al igual nombre asignatura, nombre profesor, nombre estudiante como dirección estudiante, dirección profesor, y también me había faltado decir el código asignatura, ya que todos tenían el mismo y hay ambigüedad y va a botar error. Por este fue el motivo que modificamos el diagrama segunda forma normal y en primera forma normal, pero en la segunda forma normal ya no está. En la tabla matrícula vemos que sí hay una dependencia, que el atributo nota depende de de la llave primaria conjunta, que es semestre, código asignatura de la tabla asignatura y código estudiante de la tabla estudiante. Seguimos con la tercera forma normal, que pues ya mencionaba anteriormente, la tabla para estar en tercera forma normal debe estar en segunda forma normal y en primera forma normal. Entonces, como está en segunda forma normal, sabemos que para estar en tercera forma normal no debe haber una dependencia entre atributos que no sean llave primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si
que no podamos saber el nombre profesor sabiendo la dirección de profesor. Entonces pues aquí uno no conoce el nombre del profesor sabiendo la dirección o la dirección sabiendo el profesor, entonces está en tercera forma normal. El código asignatura es lo mismo, no hay una dependencia entre los atributos. Entonces los atributos que no son ya de primaria, entonces está en tercera forma normal, al igual que estudiante. Podemos ver que es algo parecido a la tabla del profesor, solo que pues es un estudiante. Y la tabla enseña pues no está en forma normal segunda, entonces mencionado anteriormente no está en tercera forma normal. La nota sí está en tercera forma normal porque no hay algún atributo que dependa, además de nota, que no sea ya de primaria. Entonces pues viendo que haciendo el repaso de la forma normal, concluimos de que todas las tablas están en primera forma normal, cosa que hace que la base de datos se encuentre en primera forma normal, pero ya vemos que acá la segunda forma normal, todas están en segunda forma normal, menos en la tabla enseña. Cosa que hace que la base de datos ya no esté en segunda forma normal. Entonces pues la base de datos queda en primera forma normal gracias a que la tabla enseña solo se encuentra en primera forma normal y no en segunda forma normal. Aquí vemos la estructura, el código de la estructura de la base de datos. Entonces pues lo que vamos a hacer es pegarla acá y pues ahí vemos que ya se crearon todas las tablas. Vamos a mostrarlas y vemos que están todas las tablas. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a seguir a insertar los datos de los estudiantes. Entonces acá a este lado tenemos todos los datos y además de todos los datos tenemos que hacer la consulta para ver todos los datos. Copiamos los datos y los pegamos y vemos que ya se crearon todos los datos sin ningún error. Se crearon no, se me insertaron a la base de datos. Y por último vamos a hacer es la consulta, que aquí está la consulta para ver los estudiantes que metieron vieron bases de datos, que ven bases de datos y son del 2019-1. La copiamos y la pegamos aquí. Vemos toda la sentencia y le damos enter y nos aparecen ahí los dos estudiantes que ven bases de datos y son del 2019-1. Aquí podemos ver los datos que se insertan a la tabla y por último vemos aquí la consulta para ver los estudiantes que del 2019-1 que es la materia de base de datos. Entonces pues debemos seleccionar todos los datos del estudiante como la dirección, semestre, nota, código de asignatura, el nombre de la asignatura, del producto cartesiano, de las tablas estudiante, matrícula y asignatura. Y ahí debemos tener en cuenta que el nombre de la asignatura tiene que ser base de datos, que el código de la asignatura sea igual al código de la asignatura de la llave primaria de la tabla matrícula y el código estudiante sea igual al código de la llave primaria del estudiante en la tabla matrícula y donde el semestre sea igual al 2019-1.